A veces pienso que mi historia no empezó el día que me casé con Daniel, sino mucho antes, cuando yo todavía creía que amar a alguien era lo mismo que aprender a conformarse. Me llamo Laura, tengo 34 años, y durante casi una década mi vida giró alrededor de un hombre que poco a poco dejó de verme, incluso cuando me tenía enfrente todos los días. Antes de que todo se rompiera, mi vida era, al menos desde afuera, lo que mucha gente consideraría normal. Un marido estable, un departamento bonito, trabajos relativamente seguros, una rutina más o menos clara. Había cumplido con esa lista invisible que te enseñan de niña: estudiar, conseguir un trabajo, encontrar a alguien bien, casarte, construir algo juntos. Yo creía que eso era suficiente para ser feliz, o al menos eso me repetía cuando algo dentro de mí empezaba a incomodarse. Cuando conocí a Daniel, él era atento, divertido, el tipo de hombre que te escucha de verdad, o al menos eso parecía. Me preguntaba por mis cosas, se acordaba de detalles, me escribía buenos días incluso cuando estaba lleno de trabajo. Yo venía de relaciones muy superficiales, así que cuando él apareció lo sentí como un refugio. Me enamoré de su calma, de su manera de racionalizar todo, de esa seguridad que yo misma no tenía. Él era la base, y yo el huracán emocional. Esa era la narrativa que repetíamos todo el tiempo. Con los años, me acostumbré a pensar que mi papel era no molestar demasiado, no pedir tanto, no hacer drama. Lo disfrazaba de madurez, de amor incondicional. Yo siempre he sido una persona sensible, intensa con mis emociones, pero con él empecé a bajar el volumen de mis necesidades. Me decía cosas como: no pasa nada si hoy no me escribió, está cansado, es normal que no tenga ganas de hablar, soy yo la que exagera. Me acostumbré a traducir su indiferencia como tranquilidad, su silencio como estabilidad. Hay una frase que si la hubiese entendido antes, me habría ahorrado años de sufrimiento. El amor no duele por indiferencia, duele cuando te acostumbras a que te ignoren y lo llamas paz. Yo confundí la falta de conflicto con armonía, cuando en realidad lo que había era una ausencia progresiva de interés por parte de él. Pero en ese momento, yo solo veía lo que quería ver, que tenía una vida resuelta, que ya había llegado a donde se suponía que tenía que llegar. Daniel y yo no teníamos hijos, aunque alguna vez lo hablamos. Él siempre decía que no era el momento, y con el tiempo, esa conversación se fue apagando sola. Yo lo atribuía a nuestras preocupaciones económicas, al trabajo, a la falta de espacio. En el fondo, había una parte de mí que sabía que no quería traer a nadie a un hogar donde yo misma me sentía sola. Pero aún no me atrevía a ponerle nombre a esa sensación. Mi relación más importante, aparte de Daniel, era con mi hermana menor, Sofía. Ella siempre fue mi cable a tierra. Teníamos la costumbre de mandarnos mensajes de voz largos contándonos el día. Ella me escuchaba sin juzgar, y a través de ella me daba cuenta de cosas que no quería ver. Siempre que le contaba algo de Daniel, ella se quedaba callada unos segundos de más, como midiendo sus palabras. Nunca me dijo abiertamente que no estaba de acuerdo con lo que yo aguantaba, pero su silencio decía suficiente. Mi rutina era bastante predecible. Me levantaba temprano, preparaba café, intentaba no hacer ruido porque Daniel solía acostarse tarde. Trabajaba desde casa algunos días, otros iba a la oficina. Él tenía un trabajo más demandante, o al menos eso era lo que me repetía cada vez que yo quería un poco más de tiempo juntos. Las noches normalmente eran él en el sillón con el celular o la computadora, y yo a su lado, fingiendo que ver Netflix juntos era suficiente conexión. Al principio, cuando noté que cada vez me miraba menos, que su atención se perdía en la pantalla aunque yo estuviera contándole algo importante, lo racionalicé. Todos cambiamos, me decía. La pasión inicial no dura para siempre. Es normal que después de años la relación sea más tranquila. Y sí, es normal que cambie. Pero no que desaparezca el interés por el otro. Eso no lo quise aceptar al comienzo. Las señales de tensión aparecieron de forma sutil. Al principio eran cosas pequeñas, mensajes que yo enviaba durante el día y que quedaban sin respuesta hasta horas después, cuando él solo ponía un OK o un emoji neutro. Preguntas que quedaban flotando en el aire, propuestas de salir o hacer algo juntos que él postergaba una y otra vez, silencios incómodos en la mesa donde yo hablaba del trabajo, de mis amigos, de mis proyectos, y él respondía con monosílabos o con el clásico ajá. Yo empezaba a sentir esa especie de nudo en el pecho, cada vez que tomaba el celular, y veía que no había notificación suya. Me atrapé a mí misma, más de una vez, mirando la pantalla esperando que contestara, aunque yo supiera que lo había visto en línea. Sé que suena tonto, incluso infantil,
pero cuando estás emocionalmente invertida en alguien, un mensaje ignorado se siente como una puerta cerrada en la cara. Claro, siempre había explicaciones. Estaba ocupado, tenía mucho trabajo, se le olvidaba, no era de escribir tanto. Y yo, en lugar de ver un patrón, veía excusas razonables. Me enseñé a mí misma a no reclamarle por tonterías, a no ser intensa. Empecé a minimizar mis propias necesidades. ¿Por qué me importa tanto un mensaje? ¿Por qué necesito que me responda rápido? ¿No debería ser más independiente? La primera gran grieta en nuestro equilibrio llegó una noche de aniversario. No fue una pelea escandalosa, ni un engaño descubierto. Fue precisamente algo mucho más silencioso que eso. Llevábamos 7 años juntos. Yo había preparado algo sencillo, una cena en casa, su plato favorito, una botella de vino que sabía que le gustaba. Arreglé la mesa, encendí unas velas. No esperaba nada espectacular de su parte, solo su presencia, su atención, algunas palabras. Le mandé un mensaje a eso de las 6 de la tarde. Hoy no llegues tarde, ¿sí? Te tengo una sorpresa. Lo vio a los pocos minutos, pero no contestó. A las 8 yo ya tenía todo listo. Él normalmente llegaba a las 7:30. A las 8:15 le escribí de nuevo. ¿Todo bien? ¿Vas a tardar mucho? Visto. Sin respuesta. Comí un trozo de pan mientras miraba el reloj y la comida enfriándose. La vela se consumía igual que mi ilusión. A las 9:30 llegó. Sin flores, sin una bolsa, sin nada. Entró como si fuera cualquier día. Me dijo que se había quedado trabajando, que se le había ido el tiempo. Le mencioné los mensajes. Contestó que los vio mientras estaba en una reunión, y que luego se olvidó. Esa palabra, olvidó, se me clavó. Yo no dije mucho. No quise arruinar la noche con una pelea. Me senté, le serví comida recalentada y forcé una sonrisa. Esa fue la primera injusticia que ya no pude tragar sin sentir un sabor amargo. No fue el retraso, fue la sensación clara de que nuestro aniversario no estaba ni en su cabeza. Esa noche lloré en el baño, en silencio, con la puerta cerrada, mientras él ya dormía. No por la cena arruinada, sino porque me di cuenta de que si yo no hacía algo, nuestro matrimonio se iba a convertir en una convivencia funcional, donde yo era un mueble más, no una persona que él veía de verdad. Me prometí que iba a hablarlo con calma, que no lo dejaría pasar. Lo intenté. Unos días después, le dije que me dolía su falta de atención, que me sentía sola incluso estando con él. Me escuchó en silencio, con esa expresión neutra que yo ya conocía. Al final, dijo algo como que estaba muy estresado, que no era personal, que yo exageraba un poco, que él no era de esos que están pegados al celular, que yo tenía que entender que la vida de casados no era como las películas. No gritó, no me insultó, no fue cruel de forma abierta, y eso lo hacía más difícil, porque no tenía un villano claro al que culpar. Solo una suma de pequeñas indiferencias diarias que yo trataba de justificar. Después de esa conversación, las cosas mejoraron un par de semanas. Me escribía más, se interesaba un poco más, pero pronto todo volvió a lo mismo, y yo, otra vez, me adapté. Con el tiempo, la situación empezó a escalar de una forma silenciosa pero constante. No se trataba solo de mensajes sin responder, sino del lugar que yo ocupaba en sus prioridades. Si yo le decía que tenía una presentación importante, se olvidaba de preguntarme cómo me había ido. Si le confesaba que me sentía triste, cambiaba de tema, o me decía que no pensara tanto. Si intentaba tocar temas profundos sobre nuestras metas, nuestros miedos, él se cerraba. Empecé a aprender a guardar mis emociones para mí misma. Socialmente, también empezaron a aparecer las consecuencias. Mis amigas notaban que yo siempre ponía excusas por él. En reuniones, él solía quedarse un poco aparte, mirando el celular, con el argumento de que estaba revisando cosas del trabajo. Si yo intentaba integrarlo más, él respondía de forma cortante o cansada. Eso hacía que yo me pusiera en un modo extraño, como si tuviera que compensar, mostrar que todo estaba bien. Era agotador sostener esa fachada. Con mi familia, la tensión era más sutil. Mi mamá nunca fue muy de meterse, pero un día, en una comida, me tomó del brazo en la cocina y me dijo bajito que me veía apagada. Yo le respondí que era el trabajo, el estrés, la vida. No podía reconocer en voz alta que la persona con la que compartía mi cama era en muchos aspectos un desconocido emocionalmente distante. Era más fácil mentir. La presión hacia mí crecía en formas que no siempre podía nombrar. Me encontraba revisando el doble mis mensajes antes de enviárselos, para que no sonaran necesitados. Si quería contarle algo que me emocionaba, esperaba el momento en que él pareciera de mejor humor. Si veía que estaba serio, me callaba. Me convertí en experta en medirlo, en anticipar sus respuestas, en no pedirle lo que sabía que no iba a darme.
Al mismo tiempo, yo cargaba con las cosas prácticas de la casa, la parte emocional de la relación, las fechas importantes, los detalles. Si yo no organizaba algo, no pasaba nada. Si yo no lo recordaba, no existía. Era como estar sosteniendo un edificio sola, mientras el otro simplemente vivía dentro sin darse cuenta del esfuerzo. El punto de quiebre no fue una pelea dramática ni una infidelidad descubierta, aunque durante un tiempo llegué a pensar que quizá había otra persona. Revisé su celular una vez, en un arranque de desesperación, y no encontré nada, ni coqueteos, ni mensajes sospechosos, solo trabajo, grupos de amigos, noticias. En cierto modo, eso dolió más. No había otra mujer, solo había una ausencia enorme de interés hacia mí. El momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí fue, irónicamente, con un simple mensaje de texto. Era un jueves, un día cualquiera. Había tenido una jornada horrible en el trabajo. Una compañera hizo un comentario humillante delante de todos, y mi jefe no hizo nada. Llegué a casa sintiéndome pequeña, cansada, con ganas de llorar. Daniel estaba en una reunión fuera de la ciudad. Volvería al día siguiente. Me senté en la cama, encendí la lámpara de mi mesa de noche y tomé el celular. Le escribí: hoy fue un día muy duro, me siento muy mal. ¿Puedes llamarme cuando tengas un minuto? Cuando vi que el mensaje se envió, sentí una especie de alivio anticipado. Necesitaba escucharlo, aunque fuera un rato. Necesitaba que me dijera algo tan simple como te entiendo o lo siento, estoy contigo. El mensaje se quedó en entregado un rato. Luego vi las dos palomitas azules. Lo había leído. Respiré hondo, esperando que llamara, que respondiera algo. Pasaron 10 minutos. Nada. Media hora. Nada. Una hora. Me metí en Instagram y vi que había subido una historia. Una foto con colegas tomando algo después de la reunión. Reíban, brindaban. El teléfono seguía en silencio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no busqué excusas para él. No pensé, está ocupado, porque claramente no lo estaba tanto como para tomar una foto y subirla. No pensé, se le olvidó, porque había leído mi mensaje. Lo que sentí, con una claridad que me dejó fría, fue esto. Le dije de la forma más clara que podía que me sentía mal, y decidió no responder. Me quedé sentada en la cama mirando el celular, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía. No fue rabia. Al menos no inmediatamente. Fue una tristeza extrañamente serena, una especie de aceptación brutal. Recordé todas las veces que había minimizado mis emociones para no incomodarlo, todos los mensajes que había dejado en visto o respondido con indiferencia, todas las conversaciones importantes evitadas. Y entendí que no era un mal día, era un patrón. Apagué la luz, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi propio mensaje en la pantalla. Me siento muy mal. ¿Puedes llamarme cuando tengas un minuto? Y al lado la palabra visto. Empecé a llorar, pero no como otras veces, de manera desesperada. Lloré en silencio, sin siquiera limpiarme las lágrimas. En medio de ese llanto me vino un pensamiento muy claro. Si para la persona que se supone que más te quiere en el mundo, tu dolor no merece ni siquiera una llamada, ¿qué estás haciendo aquí? Esa fue la revelación que cambió todo. No era solo un mensaje ignorado. Era el símbolo perfecto de lo que nuestra relación se había convertido. Yo hablando, él mirando, y después mirando a otro lado. Mi amor contra su indiferencia. Y por primera vez, en vez de aferrarme a lo que alguna vez fue, me atreví a mirar lo que era ahora. Al día siguiente, él escribió temprano: perdón, me quedé dormido. Ayer fue un día larguísimo. ¿Estás mejor? Miré el mensaje sin responder. No porque quisiera vengarme, sino porque algo dentro de mí ya había cruzado una línea. Me levanté, preparé café y empecé a ordenar unas cosas en la casa. Mientras guardaba ropa en el closet, vi una maleta mediana, de esas que usábamos para escapadas de fin de semana. La saqué y la puse sobre la cama. Me sorprendió lo poco que dudé. No fue una decisión impulsiva, aunque lo pareciera. Era el resultado de años de pequeñas heridas no atendidas, de conversaciones evitadas, de soledades compartidas en una misma casa. Empecé a meter ropa en la maleta sin dramatismo, sin prisa. Elegí algunas mudas, documentos, mi laptop, un par de libros. Saqué del cajón del buró algunas fotos nuestras y me quedé mirándolas un momento. En las imágenes sonreíamos, pero ahora sabía que en muchas de esas sonrisas yo ya me sentía sola. Tomé el celular y por fin le respondí: hoy no estoy mejor. Ayer te pedí que me llamaras porque me sentía muy mal, y decidiste no hacerlo. Sé que para ti no fue nada, pero para mí fue suficiente para darme cuenta de que no quiero seguir en un matrimonio donde mi dolor se quede en visto. Me voy a casa de Sofía unos días. Cuando quieras hablar en serio, me escribes. Lo leí varias veces antes de enviarlo. No era un reproche lleno de insultos ni un discurso dramático.
Era la verdad más simple que tenía en mi pecho. Lo envié. Lo vio al poco rato. No respondió de inmediato. Esta vez, la ausencia de respuesta ya no me desarmó. Cerré la maleta, me puse una chaqueta, tomé las llaves y salí de la casa. El trayecto hasta el departamento de mi hermana fue raro. No lloré, no temblé. Sentí una calma extraña, como si por fin mis acciones y mis emociones se hubieran alineado. Avisé a Sofía por mensaje que estaba en camino y que necesitaba quedarme unos días. Ella no hizo preguntas, me dijo que me esperaba. Daniel me llamó cuando yo ya estaba en el taxi. No contesté. Me mandó varios mensajes seguidos. Que habláramos, que no hiciera una locura, que estaba exagerando. Sus palabras, curiosamente, me confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Para él, mi límite era una exageración. Mi dolor era una locura. Yo ya no podía seguir viviendo en un lugar donde mis emociones siempre eran demasiado. Los días siguientes fueron una mezcla de vacío y alivio. Dormí en el sofacama de mi hermana, comí lo que ella tenía, trabajé desde su comedor. Lloré varias veces, pero no por querer volver, sino por todo el tiempo que había pasado negando lo que sentía. Sofía me escuchó contarle, con detalle, lo del mensaje ignorado. Cuando terminé, se quedó callada un momento y solo dijo, te creo, y te apoyo. No necesitaba más. Daniel insistió mucho al principio. Llamadas, mensajes, intentos de explicar. Dijo que estaba distraído, que yo sabía cómo era, que no lo malinterpretara, que me se dio cuenta de que era tan grave, que no era para tanto. Yo le respondí una vez, para dejar algo claro, que no se trataba de un mensaje, sino de años de sentirme sola, que necesitaba distancia para saber qué quería hacer con mi vida, que por primera vez estaba eligiéndome a mí. No hubo un gran enfrentamiento cara a cara al principio. Él volvió al departamento y encontró mi ausencia física, pero la emocional ya estaba desde antes. Me pidió que volviera para hablar, y le dije que aún no podía. Comenzamos un extraño periodo, donde seguíamos casados en el papel, pero separados en realidad. Ese tiempo fue duro, pero también necesario. Empecé terapia, no para arreglar mi matrimonio, sino para entender por qué había tolerado tanto tiempo una relación donde yo misma me silenciaba. Descubrí patrones viejos, heridas que venían de antes, de cómo aprendí a no molestar, a no pedir demasiado. Entendí que Daniel no era el único responsable. Yo también había participado manteniendo la dinámica, apagando mi voz para conservar una ilusión de estabilidad. Con el tiempo, dejé de revisar obsesivamente si él escribía. Dejé de esperar que de repente se transformara en alguien emocionalmente disponible. Hubo un día, sentada en el balcón de casa de mi hermana, en que tomé el celular y borré nuestra conversación de WhatsApp. No por odio, sino como acto simbólico. Ya no quería medir mi valía por la rapidez con la que alguien respondía o no a mis mensajes. Finalmente aceptamos que lo mejor era separarnos de manera formal. No fue una decisión instantánea, sino la suma de conversaciones tensas, pero ya sin gritos ni lágrimas. Él dijo que no entendía del todo por qué no podíamos intentarlo de nuevo. Le respondí, con calma, que no podía obligarme a olvidar cómo me había sentido durante años, que yo no quería volver a un lugar donde tenía que rogar por atención. El proceso legal fue más frío de lo que imaginé, pero también extraño y liberador. Firmar los papeles fue como cerrar un capítulo al que le tuve miedo mucho tiempo. No hubo escenas dramáticas en el registro civil, solo dos personas cansadas que por distintas razones ya no podían caminar juntas. Las consecuencias para ambos fueron profundas, aunque diferentes. Él se quedó con el departamento, yo con una mezcla de recuerdos y la tarea de construirme una vida nueva desde cero. Durante meses me sentí desorientada. Había pasado tanto tiempo girando alrededor de otra persona que al principio no sabía qué hacer con todo ese espacio emocional libre. Descubrí que no sabía vivir sola, sin sentir culpa, como si siempre necesitara justificar mi existencia frente a alguien. Volver a mí fue un proceso lento. Empecé a retomar cosas que había dejado: la pintura, salir sola a caminar sin avisar a nadie dónde estaba cada minuto, leer en silencio sin sentir que debía estar aprovechando el tiempo de otra forma. Empecé a mandar mensajes a gente a la que había dejado de ver porque mi mundo se había achicado a la relación. Poco a poco, fui ampliando mi vida más allá del rol de esposa. No hubo una transformación mágica de la noche a la mañana. Sigo teniendo momentos en los que me pregunto si exageré, si podría haber aguantado más, si quizá un mensaje ignorado no era motivo suficiente para terminar un matrimonio. Pero cuando esos pensamientos aparecen, me obligo a recordar todo el contexto, todos los silencios, todas las veces que me sentí pequeña por pedir lo mínimo, ser vista, ser escuchada, ser acompañada. Cada vez que dudo, recuerdo esa noche en la cama, con el mensaje leído y sin respuesta, y la sensación exacta de darme cuenta de que mi dolor no era prioridad para él. No lo digo con rencor, sino con lucidez.
No éramos malos, simplemente incompatibles en una necesidad fundamental. Yo necesitaba presencia emocional y él no estaba dispuesto o no sabía cómo darla, y seguir ahí hubiera sido traicionarme. Hoy, años después, puedo decir que ese mensaje de texto marcó un antes y un después en mi vida, no por el contenido, sino por lo que me reveló de mí misma. Que ya no estaba dispuesta a conformarme con una mitad de amor, con un cariño que solo se manifestaba en lo práctico, no en lo emocional. Comprendí que no se trata de dramatizar cada mensaje no respondido, sino de reconocer cuando un patrón de indiferencia se ha vuelto tu normalidad. No estoy en una nueva relación, por ahora no la busco. Estoy aprendiendo a estar conmigo sin sentirme sola, a responderme a mí misma, a no dejar mis emociones en visto, a darme el tiempo que siempre pedía fuera, a construir una vida donde la atención que tanto reclamé empiece por mí. No sé si un día volveré a enamorarme, ni cómo será esa historia si sucede. Lo que sí sé es que no voy a volver a justificar la indiferencia de nadie con la excusa de que es su forma de ser. No quiero un amor perfecto, solo uno presente. Y sobre todo, no quiero volver a ser la mujer que se queda mirando la pantalla, esperando que alguien la elija, mientras ella misma se tiene en silencio. El día que decidí dejar a mi esposo, no fue solo el día que metí ropa en una maleta o que envié ese mensaje. Fue el día en que entendí que mi amor, por mí y por los demás, merecía algo más que la comodidad de lo conocido y la frialdad de la indiferencia. Desde entonces, estoy aprendiendo paso a paso a vivir de una forma distinta, donde mi voz no es un ruido molesto, sino la guía que me dice cuándo quedarme, cuándo hablar y cuándo irme. Y esta vez me escucho.